Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo se pueden producir cultivos que den servicios. Los cultivos de cobertura o de servicio son sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo o de los cultivos que se realizan en la rotación con propósitos productivos. Son cultivos que no tienen como fin ser cosechados y brindan una amplia variedad de beneficios, destacándose por el grado de conservación y protección que le dan al suelo y por ser una herramienta importante para el control de malezas. Hacemos referencia a cultivos de servicio, a cultivos ya sea puros o tratamos de que sean en mezcla, que realmente nos aportan distintos servicios ecosistémicos, ¿no?, en nuestros sistemas productivos. Estos servicios pueden ser la fijación biológica de nitrógeno, hoy tan importante por el costo que tienen los fertilizantes, la cobertura del suelo. Antes eran cultivos de cobertura, hoy son cultivos de servicio porque esta cobertura es uno de los servicios, de los tantos servicios que nos brindan estos cultivos. Protección contra la erosión, competencia con malezas también tan importante en nuestros sistemas. Así que bueno, un sinnúmero de servicios que nos están dando estos cultivos. Los cultivos de servicio, cultivos de cobertura, cultivos ecosistémicos, digamos, que tienen varias designaciones, en general tratan dos cosas. Por un lado son incluidos en la rotación de renta, dentro de los cultivos de renta que hace el productor, son incluidos, digamos, en un principio para mitigar algún problema. Es decir, tratar de reducir algún efecto negativo que tienen los cultivos de renta sobre los recursos naturales, sea el suelo, el agua, ¿no es cierto? Pero también pueden ser incluidos sin necesidad de mitigar o de resolver ningún problema, como una oportunidad. Una oportunidad, digamos, por ejemplo, te doy un ejemplo, de fijarse parte del nitrógeno del aire a través de una leguminosa y no tener que comprar fertilizante, por ejemplo, o reducir el uso de herbicidas, digamos, mitigando el efecto de las malezas, por ejemplo, ¿no? Es decir, oportunidades que en ese caso no estamos de alguna manera modificando, digamos, un aspecto negativo, como puede ser una compactación, como puede ser la erosión o algún proceso, digamos, que le preocupa al productor y que ya es visible, sino estamos buscando una oportunidad. Las mezclas de cultivos de cobertura, compuestas por múltiples especies plantadas en rotación entre cultivos comerciales, brindan una serie de beneficios como la reducción de la erosión, el control de malezas y la adición de carbono y nitrógeno al suelo. Las mezclas de cultivos de cobertura, compuestas por múltiples especies plantadas en rotación entre cultivos comerciales, brindan máximos servicios ecosistémicos, aportando a cada especie un beneficio en particular. Generalmente tratamos de que estos cultivos estén integrados por la mayor cantidad de especies posibles. Esto obviamente tiene algún límite en la práctica, ¿no?, porque tampoco podemos manejar distintas especies que tengan distintos requerimientos en cuanto a ciclo, a calidad de siembra y demás. Lo más típico que usamos son mezclas de algunas gramíneas, lo más común acá en el sudeste de Buenos Aires son regras, avena, podemos llegar a meter algún centeno más común hacia el oeste, ¿no?, con algunas leguminosas. Lo típico es villosa o sativa, ¿no? Estamos incluyendo en algunas mezclas algunas crucíferas con algunos reparos porque sabemos que también son bastante problemáticas como malezas en la zona, pero bueno, en la medida que podemos de nuevo tratamos de abrir el abanico en cuanto a las mezclas. La calidad del suelo se define en términos de sus propiedades químicas, físicas y biológicas. Entre estas propiedades, la materia orgánica es considerada como el más importante indicador de la calidad de suelo. La incorporación de cultivos de servicio para remediar los desbalances generados por la producción agrícola requiere el conocimiento de cada ambiente y ajustarse a los requerimientos de su suelo para poder definir la selección de la especie a implantar y su modo de manejo. El productor, el asesor o quien esté a cargo del sistema defina cuál es el principal servicio que mi sistema está demandando, ¿no? Si yo voy a sembrar, por ejemplo, un maíz que es altamente demandante de nitrógeno, posiblemente nada me aporte o hasta me juegue en contra sembrar una gramínea como cultivo de servicio, por ejemplo un centeno antes de ese maíz, ¿no? Yo lo que necesito ahí es
nitrógeno como servicio muy importante o tal vez principal para ese maíz. Entonces tenga que echar mano a una leguminosa, como mencionaba la vicia, o un trébol. Entonces, de nuevo, el que decide, el que maneja el sistema debe ser quien decide qué especies o qué mezclas de especies y qué manejo hago de las mismas para ser exitoso, ¿no? Si bien los cultivos de cobertura o de servicio son sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo, en los sistemas ganaderos de producción a pasto brindan además una amplia variedad de beneficios. Sin duda, el costo que tienen los cultivos de servicio es un condicionante de su adopción. En la medida que podamos tener un retorno de esa inversión monetizable, ¿no? O sea, tenemos muchos de estos servicios que mencionaba anteriormente pueden ser o no monetizables en el mediano plazo, pero en la medida que pueda tener un retorno inmediato, como por ejemplo es un pastoreo, es carne que vendemos, seguramente va a acelerar la adopción de estos cultivos de servicio. Hoy en día sabemos, por trabajos que se han hecho en Argentina, excelentes en los últimos años, que el carbono que ingresa al suelo a través de la biomasa de raíces es realmente muy relevante. Esto implica que si nos llevamos algo de biomasa aérea por pastoreo, el impacto que tiene en el carbono orgánico del suelo es relativamente bajo. O sea, podemos, de nuevo, estamos habilitados a remover biomasa aérea por pastoreo con un impacto bajo en los sistemas. Además, la extracción de nutrientes por carne mediante ese pastoreo también es relativamente baja, o sea, es menor para pastoreos livianos, digamos, es menor a los 10 kilos de nitrógeno por hectárea, para fósforo es muy bajo también. Entonces podemos, de nuevo, sacar una renta por pastoreo con un muy bajo impacto en el resto de los servicios que pretendemos de esos cultivos. Nosotros evaluamos en los ensayos de larga duración de la chacra lo que es utilizarlo como cultivo de cobertura o cultivo de pastoreo. Obviamente que hay una... o sea, si lo usamos como cultivo de servicio, lo tenemos que mantener y que, bueno, ya llegará un momento para que nos genere todos esos beneficios. Si ya lo pastoreamos, por ahí los beneficios no van a ser los que pretendemos. Por ahí si tenemos un sistema mixto, obviamente lo que queremos, vemos un verdeo muy bueno y lo vamos a querer aprovechar. Y como te digo, por lo general es de avena con bice, lo que más se usa en nuestra región, avena solo. He visto que últimamente, sobre todo esta campaña, que dejan el cultivo, por ejemplo, los guachos, y los van a usar como cultivo de cobertura, ya sea de trigo, de cebada, que eso lo vimos mucho en estimaciones de superficie que hacemos en el área de influencia de la chacra. Hoy en día sabemos que podemos remover tranquilo biomasa aérea, porque realmente en lo que hace a aporte al carbón orgánico de los suelos, las raíces están haciendo una fuertísima contribución. Y por más que nosotros extraigamos con un pastoreo muy intensivo, siempre somos ineficientes, ¿no? Siempre queda mucho remanente de biomasa aérea también, así que no hay problema. O sea, tenemos que promover el pastoreo porque creemos que ese rédito económico que estamos sacando va a promover la adopción de más puentes verdes. Esos puentes verdes los podemos llamar verdeos de invierno, los podemos llamar cultivo de servicio, como sea, pero tenemos que ver el lado positivo, que es que antes ese suelo hubiese estado en barbecho, ¿no? Sin vida, y hoy en día va a estar con un verdeo de invierno, o cultivo de servicio, como lo querramos llamar, ¿no? Enfocados en evaluar sistemas productivos extensivos de base conservacionista y con el fin de dar una alternativa al modelo agrícola actual, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Facultad de Agronomía, junto a PRESID, desarrollan experiencias conjuntas bajo el criterio agroecológico. Con la iniciativa, las instituciones buscan comparar ambos sistemas en aspectos productivos y económicos, como también la demanda de energía y la eficiencia energética de ambos sistemas. Todo lo que fue investigación que iniciamos hace 5 o 6 años, investigación adaptativa, ¿no? O investigación ya con tesis de grado y demás, de nuevo con estas vinculaciones, hoy en día ya llevamos 3 o 4 años de ya muy buenos resultados en campos de productor. Nosotros en realidad, de alguna manera, y creo que también pensamos de igual manera que particularmente que la mirada que tiene la Facultad de Agronomía de aquí de Azul, creemos que nuestra búsqueda es, digamos, podríamos ser candidatos a productores agroecológicos hoy día. O sea, sin haber perseguido ese fin, creemos que el objetivo es esto que nuestra institución
en su misión dice que es impulsar sistemas de producción de alimentos, fibras y energía de manera sustentable, apoyado en la innovación, en el trabajo en red y en la ciencia, de alguna manera debería ser el fin de la agroecología, ¿no? Es unir todo el conocimiento que nos puede aportar la agronomía y todo el conocimiento que nos puede aportar la ciencia de la ecología, y de alguna manera nosotros estamos tras ese objetivo. Por citar algo, nosotros le damos una importancia muy grande al recurso suelo. El recurso suelo, la base del recurso suelo es lo biológico, no solo lo físico y lo químico, sino también lo biológico. Y de ello depende, por ejemplo, los niveles de materia orgánica que tiene ese suelo. Entonces, de alguna manera estamos mirando mucho ese aspecto, por citar solo uno, y eso es parte de la base de la agroecología, ¿no? Así que, bueno, creemos que estamos totalmente alineados con ese concepto de la agroecología. Promover la adopción de cultivos de servicio como aporta la sustentabilidad de los sistemas, ¿no? Ese es el enfoque que tiene. Después de ver cómo se pueden producir cultivos que estén al servicio de la sustentabilidad, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan, porque en nuestro próximo bloque vamos a hablar de ganadería, de su sanidad y cómo los parásitos pueden afectarla. Para la ganadería bovina, el tratamiento y control de los parásitos es un tema central. Es por eso que en el siguiente informe les contamos cómo se puede mejorar la sanidad a través del manejo. Si bien entre las enfermedades más relevantes en los sistemas de producción de carne se reconoce a la fiebre aftosa, existen otras que generan un importante efecto en la producción al nivel de un rodeo. La presencia de parásitos internos es uno de los principales limitantes de los sistemas productivos de nuestro país, dado que son capaces de comprometer seriamente la producción de novillitos y vaquillonas. Requieren un diagnóstico precoz y asertivo. Es un problema fundamentalmente que afecta a la recría. Todo lo que es el crecimiento y el engorde, y es durante un tiempo determinado, que va específicamente desde el destete hasta mediados de octubre. Digamos que se dan las condiciones climáticas de temperatura, lluvia, para que se exprese el problema. Y es el periodo crítico que nosotros tenemos que focalizarnos y tratar de controlar. Así que estoy hablando casi exclusivamente de lo que son las parasitosis gastrointestinales, que tienen un efecto, digamos, si yo tengo el problema en el establecimiento, un efecto, digamos, un impacto fuerte en la parte productiva y obviamente en la parte económica. El uso de técnicas de manejo y diagnóstico de bajo costo, a partir del control de materia fecal y pasto, permite monitorear la carga parasitaria de los animales y así determinar el momento del tratamiento. Para evitar la aparición de resistencia antihelmíntica y establecer medidas de control y rotación de principios activos en los antiparasitarios, es necesaria la consulta profesional. Nosotros desde INTA lo que trasladamos a los productores y les sugerimos es hacer un control integrado de las parasitosis, evaluando, digamos, los factores de riesgo que son, digamos, la edad de la pastura, el tipo de pastura, obviamente la carga parasitaria que haya en el campo, y después a la hora de instaurar un tratamiento o un control, lo que sugerimos es hacer tratamientos fijos de antiparasitario al destete y otro tratamiento aproximadamente el 15 de noviembre, que a mediados de noviembre, para el control de la estortagia inhibida. En ese periodo, en esa ventana, hacer control de HPG, que son huevos por gramo de materia fecal, hacer un muestreo de la materia fecal aproximadamente de los 10 animales del lote y mandarlos a analizar al laboratorio, y en base a la cantidad del conteo de huevos decidir si desparasitar o no. Ese sería un manejo racional que nosotros sugerimos, junto a la rotación de los químicos que hoy se utilizan en el mercado, ¿no? Los terneros son los animales más sensibles a la enfermedad parasitaria,
debido a que su sistema de defensa contra los parásitos todavía no es eficaz. Las lombrices que ingiere con el pasto no solo logran establecerse en la pared del cuajo e intestino, sino que son capaces de producir una gran cantidad de huevos y así contaminar fuertemente las pasturas. Esa edad, digamos, uno considera digamos, que tiene que pensar el control y estar encima, porque bueno, es... cuando se produce el destete, obviamente que la fuente de alimentación de leche se deja a un lado y ya comienza a comer, a consumir forrajes. Y las larvas, nosotros consideramos el pie de infección que generalmente proviene del año anterior, que sobrevivió el verano, los rayos solares, digamos, tiene un efecto larvicida junto a la dilución del mismo pasto que crece, hace, digamos, de que no sea tan rigoso ese momento del año, el verano, y ese pie de infección que sobrevive es el comienzo para el destete que empieza a consumir forraje. Entonces por eso consideramos ese momento clave, que es donde empieza la contaminación del medio donde se encuentra el animal y el periodo de efectividad. Al no tener un desarrollo inmunitario del ternero, por eso está más, digamos, y dada que se dan las condiciones ambientales, es como que es la categoría más susceptible. A medida que pasan los meses y el animal desarrolla su sistema inmune, ya deja de ser, digamos, se corta la contaminación del medio ambiente porque el mismo sistema inmune corta ese ciclo. Entonces, junto, digamos, a que disminuye también el periodo de infectividad, por eso es la categoría, digamos, donde tenemos que prestar más atención, que va de mediados de marzo hasta mediados de octubre aproximadamente. Para alcanzar niveles mínimos de pérdidas productivas, es fundamental la programación integral del control de los parásitos desde el momento en que los animales comienzan el periodo de engorde, con un manejo apropiado de la cadena forrajera y el seguimiento de su estado de contaminación. El 5% de los parásitos se considera que están en el animal, el 95% está en el medio ambiente, así que el control no solamente tiene que ser sobre el animal, sino que tiene que ser sobre las pasturas, y también estaría bueno poder determinar la cantidad de larvas que hay en la pastura. En base a eso nosotros definimos los tratamientos, como hoy mencioné, al momento del destete para cortar justamente el grado de parasitosis que tiene el animal, que viene arrastrando, y comenzar su nuevo periodo de recría y engorde limpio. Y lo ideal es hacer un manejo de la cadena forrajera también. Nosotros tenemos que definir, de acuerdo a mi cadena forrajera, cuáles son las pasturas de mayor o menor riesgo. Que eso va a depender de digamos, si siempre se hizo una recría en ese potrero, si las pasturas, la edad de las pasturas, bueno, básicamente eso, porque eso va a depender el grado de contaminación que puedan llegar a tener. Los invitamos ahora a hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. La mastitis es una enfermedad que genera serios problemas en los tambos, y si bien se la puede controlar y hay tratamientos, hay que hacerlo de manera racional. Una forma que aquí en Saber Rural les proponemos. En el manejo de los rodeos lecheros, una de las afecciones más frecuentes es la mastitis, una inflamación de la glándula mamaria que puede ser ocasionada por factores físicos, químicos, mecánicos o infecciosos. La mastitis bovina es una enfermedad causada por diversos factores relacionados a los animales del rodeo, los agentes patógenos y el medio ambiente. Tiene un impacto muy alto, son pérdidas que tiene el productor en la leche que deja de producir por el mismo cuadro de mastitis, por la terapia antimicrobiana que tiene que implementar, que tiene un costo cada vez más alto, y también por la leche que presenta residuos, y es leche que se tiene que descartar, que no se puede llevar a la usina, y que el productor pierde el pago, el cheque del día de esa leche. Nos encontramos con una alta incidencia, estamos lejos de los objetivos propuestos de incidencia de mastitis. Hay bastantes puntos a mejorar en nuestra producción lechera, sobre todo lo que respecta a la prevención para disminuir los índices de justamente la incidencia y prevalencia de mastitis en los rodeos. El 80% de los casos de mastitis son ocasionados por la entrada de microorganismos patógenos específicos a través de los pezones y tejidos de la ubre,
Los casos restantes son resultado de lesiones traumáticas, con o sin invasión de microorganismos. El uso racional de fármacos antimicrobianos en el tratamiento de la mastitis debe contemplar el análisis de las muestras de la materia prima para determinar cuáles son las bacterias presentes. Principalmente lo que tenemos que hacer, y como veterinarios tendríamos que tratar de incorporar a nuestras actividades día a día, es tomar una muestra de leche y determinar cuál es la bacteria o el microorganismo que está produciendo esta mastitis. Entonces partimos de un aislamiento, podemos hacer un test de sensibilidad de esos antimicrobianos y posteriormente decimos, bueno, este es el antimicrobiano que es sensible para este tipo de microorganismo, pero conociendo las propiedades farmacológicas de ese antimicrobiano tenemos que ver si va a llegar al lugar donde está ese antimicrobiano. Pero fundamentalmente creo que tenemos que comenzar a implementar lo que es el aislamiento de las bacterias. La mastitis puede presentarse con casos clínicos y subclínicos. En los casos de mastitis clínica, el cuarto infectado en general se inflama y en algunas vacas les provoca dolor al tacto, al tiempo que la leche se encuentra visiblemente alterada por la presencia de coágulos, descamaciones o suero descolorido y algunas veces sangre. La mastitis subclínica es sutil y más difícil de corregir, dado que la vaca parece saludable, la ubre no muestra ningún tipo de inflamación y la leche parece normal. Los tratamientos que tenemos son a nivel de intramamario, con los tratamientos intramamarios y los tratamientos parenterales, que pueden ser aislados uno con otro o combinados. Y también con monodrogas en las formulaciones o combinación de drogas, que es lo que generalmente es lo que más se utiliza. Sin embargo, ahora se está tendiendo a la utilización de formulaciones que presentan una sola droga, es decir, de monodrogas. La mastitis clínica se puede ver, o sea, lo que uno ve es básicamente el cambio de coloración o algunos grumos en la leche. Cuando el personal de fosa está trabajando, lo que hace al despuntar la vaca, esos dos o tres primeros chorros de leche, se observa o grumos, como te decía, o cambio de coloración. Y ahí podemos decir que tenemos tres tipos de mastitis clínica, ¿no? Puede ser una mastitis grado 1, en donde lo único que vemos es este cambio de coloración o pequeños grumos, una mastitis grado 2, donde además a esto se le suma la inflamación del cuarto afectado, y bueno, ya una mastitis grado 3 en donde no solo el problema es el cuarto, sino que hay un compromiso general del animal, ¿sí? En cambio, en la mastitis subclínica también tenemos una infección intramamaria, en donde tenemos un elevado recuento de células somáticas, ¿sí? Pero no vemos clínicamente a esta mastitis, o sea, uno realiza el despunte del cuarto y observa que la leche es normal. Durante el tratamiento fármaco de las vacas con mastitis, en el tambo se deben respetar los tiempos de desecho de la leche de esas vacas. Dichos tiempos de retiro son diferentes para la leche o la carne, dependiendo de la sustancia usada en la medicina. Si por error se ordeñara una vaca tratada con antibióticos adentro del tanque de leche, se debe tirar toda la leche del tanque y volver a lavarlo antes de seguir ordeñando. Si el animal se retira del tambo, entre comillas, porque el animal se sigue ordeñando, se trata, e incluso tiene que volver al tambo porque este sistema de ordeñe tiene un efecto físico de barrido de la bacteria y es también favorable para el tratamiento del animal. Tenemos que hacer un tratamiento cada 12 horas, luego del ordeñe se hace el tratamiento y el animal vuelve al rodeo general. Lo ideal es que estos animales se ordeñen al final para no contaminar el resto de los animales que están sanos. Los programas sanitarios para la mastitis se ven favorecidos por la existencia de drogas de alta eficacia, de las que surgen alternativas de control en base a tratamientos. El desarrollo de insumos desde la industria veterinaria, junto con las investigaciones científicas y las innovaciones en el manejo, impulsan avances en el control de la mastitis bovina. Creo que uno de los principales controles y los que tenemos que hacer más hincapié es esto, el de prevenir antes que curar, ¿no? Es una frase totalmente trillada, pero creo que es lo principal. Hay un montón de cosas para hacer en esto de los planes de los 5 puntos, desde controlar las máquinas de ordeñe, de la higiene del animal, de dónde vamos a poner los animales en el rodeo, por esto de los microorganismos ambientales, ¿no? Que si bien en Argentina no es tan elevado, la prevalencia que tenemos es más de los contagiosos, pero es importante el manejo que hacemos con los animales. Y lo principal es prevenir antes que curar. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa.
Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.